y feliz día. Muy buenas tardes, querido profesor. Somos el grupo 3. Nuestro grupo está integrado por Joaquín Augusto Barreno Silva, Diego Emilio Girón Ríos, 100, mi persona y Ángel Martínez. Ahora le voy a pasar la palabra a mi compañero Joaquín Barreno. Gracias, Diego. Los temas a ver que son un siglo de desastres que lo va a presentar mi compañero Diego, la guerra de los 100 años, y lo va a presentar mi compañero Emiliano, Juana de Arco, la doncella que salvó a los franceses, que lo presenta mi compañero Diego, la peste negra, que lo va a presentar Cuauhtémoc, o sea yo, fragmento del libro El de Camerón, que lo va a presentar mi compañero Emiliano. Le paso la palabra a mi compañero Diego. Muchas gracias, mi compañero Joaquín Augusto. Un siglo de desastre. En los años 1300, Europa fue devastada por un desastre como la división de la Iglesia Católica, la peste negra y la Guerra de los 100 años. La peste negra es iniciando en 1347, siendo empeorado porque la Guerra de los 100 años se mantuvo desde 1421 hasta 1453, haciendo esto un verdadero infierno. Estos aspectos cambiaron varios aspectos de cómo veían las personas en esos tiempos. Como por ejemplo, vieron de diferente manera las actividades de la iglesia y del Estado. Además, esto hizo que perdieran gran poder del Estado, de la iglesia, cayendo los papas y eso. Y estos eran uno de sus mayores poderes, lo que contribuyó a que fortalecieran el poder del Estado. Ahora le paso la palabra a mi compañero Ángel Martínez. Gracias. La guerra de los 100 años, la guerra de los 100 años, en Francia, el último de los reyes capetos murió sin descendencia. Eduardo III reclamó su derecho al trono francés porque era nieto de Felipe IV. Estas guerras comenzaron por Eduardo III, que Eduardo desde 1937 a 1453, a estas guerras se le llama Guerra de los 100 años. A veces ganaban los ingleses y otras veces los franceses. Este año, entre el año 1421 y 1453, los franceses expulsaron a los ingleses de su territorio. Aunque los franceses se sentían poderosos y ganadores de los ingleses, ganaron tres batallas y estaban armando el arco, el cual era largo y alto como el de un hombre, y sus flechas eran peligrosas a 300 metros, pero mortales a 100 metros de distancia. Le paso mi palabra al compañero. Gracias, Ángel. Juana del Arco, la doncella que salvó a los franceses. Fue después de la batalla de Agincourt. Los franceses no tuvieron otra opción que aceptar a Henry V de Inglaterra como su rey, así, haciendo esto que los franceses perdieran toda esperanza. Pero de la nada, una campesina llamada Juana de Arco apareció diciendo que tuvo una visión de los celestiales diciendo de que tenían que expulsar a los ingleses de su territorio. Esto lo fue a hablar con Carlos, y siendo el 7 de mayo de 1429, liderando el ejército de las tropas francesas, quienes lograron derrotar y romper a los ingleses. En 1430 fue cuando Carlos VII fue coronado, pero a la vez Juana de Arco fue capturada por los Bergulios, unos aliados de los ingleses. Carlos, Carlos VII sabía mejor que nadie que él le debía su trono a ella, pero no hizo nada para salvarla, lo que fue consecuencia de que ella terminara siendo asesinada en la hoguera. Su asesinato fue mayormente político, ya que ellos no podían vivir, que es una de sus mayores derrotas fue gracias a una campesina. Peste negra. La peste negra o plaga bubónica fue una enfermedad que golpeó durante varios lugares del mundo. En algunas áreas de China, cegó la vida de dos terceras partes de la población, destruyó poblaciones musulmanas en el Asia suroccidental y diezmó a un tercio de la población europea.
Los jinetes mongoles llevaban pulgas y ratas infectadas en sus alimentos. Cuando invadieron China de ahí, la enfermedad llegó a Europa con los mercaderes que transitaban por las rutas de comercio tanto terrestres como marítimas. En el medioevo, la gente no se bañaba, dando que tenían piojos y pulgas, lo que agudizó la expansión de la enfermedad. La gente tiraba la basura y aguas sucias en las calles, lo que contribuyó a las ratas proliferar. En estas condiciones, la plaga bubónica se extendió rápidamente. Ante la falta de explicaciones científicas de lo que estaba sucediendo, se atribuyó la enfermedad a un castigo divino. Los pacientes fueron aislados en sus casas. La gente huyó de las ciudades, donde la enfermedad se expandía con más rapidez. Las tierras despobladas se redistribuyeron. Empezó a haber más alimento para los sobrevivientes. Las autoridades limitaron las aglomeraciones y fomentaron medidas de higiene. Se prohibieron los velorios para evitar los contagios y porque los muertos eran demasiados. Las tumbas no eran suficientes, por lo que los cadáveres se enterraban en fosas comunes. Se reforzó la vigilancia, ya que aumentó el vandalismo por la desesperación y la crisis económica. La educación quedó muy afectada porque gran cantidad de profesores y alumnos murieron. Aumentaron los matrimonios entre personas de distintas clases, lo que hizo que aumentara la natalidad y se dio una recuperación demográfica. Para 1630 hubo un rebrote de la enfermedad, lo que infundió de nuevo el pánico en la población. Esto se repitió por muchos años. El escritor Giovanni Boccaccio, que nació en 1313 y murió en 1375, fue testigo presencial de los estragos que la peste causó en la ciudad de Florencia, y a esto le escribió un libro llamado El Decamerón. A continuación, nuestro compañero Emiliano nos va a redactar un pedazo de este libro. Eso es Cuauhtémoc. Fragmento del libro El Decameron. ¿Cuántos hombres valerosos, bellas mujeres, bizarros jóvenes, rebosantes de salud, almorzaron por la mañana con sus parientes, compañeros y amigos, para la noche siguiente cenar en el otro mundo con sus antepasados? Y ahora veremos los créditos. La presentación fue hecha por mi persona, o sea, Cuauhtémoc Barreno. Los temas se distribuyeron en Diego, Emiliano y Cuauhtémoc. La sustitución de un compañero se apoyara entre Diego y Emiliano. Gracias por ver. Puesto todo.